Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Imagen sin filtros, el podcast de radiología de mi proyecto de final de grado. Como veis en el título, hoy pondremos a modo de comparación el, el área de pruebas de radioterapia con el de medicina nuclear y pues intentaré sacar una conclusión de cuál es la mejor para el paciente, porque una en una solo se puede tratar, que es radioterapia, que es la que solo se utiliza para tratar al paciente, y en la otra, en medicina nuclear, se puede tratar al paciente y, como quien dice, diagnóstico, bueno, quien dice no, diagnosticar patologías, que es muy, muy útil, medicina nuclear. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Eh, Principalmente, bueno, de cuando hice el guión y el episodio, tenía en mi mente traer un invitado especial que ha estado, ha formado parte de este episodio, pero no está con nosotros en este momento o disponible para grabar el episodio, porque, bueno, esta persona que trabaja, es técnico de radioterapia y dosimetría, bueno, pues trabaja fuera, trabaja en Madrid. Entonces, coincidir con horarios y con los míos de mañana o tarde, pues es complicado. También ha sido un poquito, se ha alargado bastante, esto hay que decirlo, porque es mi culpa, porque no me he organizado bien, pero bueno, lo importante es que estoy aquí intentando sacarlo adelante. Vale, pues Hugo, que es el chico con el que contacté con él a través de TikTok, esto es gracioso, a través de TikTok, pero, hombre, a través de ahí ahora es que se ven muchas cosas. Y me fijé que era técnico de radioterapia y dije, pues no estaría mal hacer un vídeo de comparación o un episodio a modo de comparación entre una especialidad y otra. Entonces, él lleva 2 años trabajando en esta área, ¿vale? Originalmente él es de Sevilla, pero pues por situaciones laborales él se ha trasladado a Madrid y ahora trabaja actualmente en el hospital de Marañón. A ver, un momento que me lo leo porque me lo dijo ayer. Ayer no, me lo dijo a ver qué yo digo. Chicos, voy a poner las gafitas y las tendría que limpiar. Bueno, pues después de esta pequeña pausa de, de pausa técnica para limpiar mis gafas, que yo creo que es la primera vez que me veis con gafas en el podcast, pues Hugo, que me voy del tema, lleva 2 años trabajando, bueno, 2 años no, lleva ejerciendo 2 años ya en esta especialidad, ¿vale? Pero actualmente se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Eh, y, y él antes trabajaba en Sevilla, pero es lo que os he dicho, ha trabajado también, creo que en Castellón, también ha trabajado, y pues por conveniencia laboral, uno se tiene que mudar, chicos, hay que experimentar, hay que salir de la zona de confort. Como ahora todo es así, bueno, pues os explico un poquito de él, ¿vale? Porque yo tenía un guión, como en todos los episodios, ¿vale? Entonces, como decidimos de que no podíamos, bueno, como vimos que no nos íbamos a poder coincidir para realizar la videollamada, entonces le hice la entrevista a través de audios y preguntas y yo he sacado pues esa información y la he plasmado aquí en el guión y os la iré diciendo poco a poco. Entonces, la primera pregunta que yo le hice, que era de cómo decidió trabajar en radioterapia, él me dijo que principalmente, bueno, él empezó estudiando bachillerato y después hizo imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, que es lo que estoy haciendo yo. Y cuando acabó esto, bueno, hizo sus prácticas, vio que le gustó mucho. Y investigando, pues se dio cuenta de que había otro
que era el técnico, o sea, era un grado superior de técnico de radioterapia y dosimetría. Eh, y cuando ya se adentró en este ciclo, o sea, en este grado, él se dio cuenta de que le convalidaban un año entero. El primer año se lo convalidaban entero, entonces eso es un regalo del señor. Directamente pasó al segundo y ya pues que lo hizo. Que al principio no tenía, sinceramente no lo tenía pensado hacerlo él, pero bueno, se decantó por hacerlo y por el hecho de tener, venga, va, voy a tener, él me dijo, voy a tener 2 grados superiores y así hay más, ¿no? Más peso ahí académico. Y también porque le gustó mucho el trato al paciente y sobre todo de que él ha tenido experiencia por familiares que han pasado por este tipo de pruebas de radioterapia. Entonces, pues ahí está su, su decisión, ¿no? De entrar a trabajar en este servicio. Luego, la siguiente pregunta es ¿qué le atrajo de este servicio frente a otros? Y me dijo que él realmente fue por seguir formándose, seguir estudiando y obtener más conocimientos de este mundo. Y sobre todo por lo que he dicho antes, de que tenía familiares, bueno, que ha tenido familiares de que han pasado a estas pruebas. Y eso le llamaba mucho la atención. Vale, entonces estas preguntas son como más a nivel personal de él, más de perfil profesional, ¿no? Y ahora pues pasamos a unas preguntas de seguridad de control. Un momento que me traigo un vaso de agua. La siguiente pregunta que le hice fue que si lleva algún tipo de dosímetro de radiación o control de radiación, ¿no? Porque esto difere. Mira, os voy a explicar primero la de radioterapia y después os expongo la de medicina nuclear. Eh, en la unidad de oncología que él trabaja, llevan un dosímetro de solapa que se lee mensualmente durante todo el año. Esto es como los de medicina nuclear, que lo llevamos y una vez pasado el mes, pues lo llevamos al CSN, lo leen y si te portas bien y no te pasas del límite de dosis, pues nada, a seguir currando. Pero si, bueno, si te pasas, pues o te pasan a otro servicio donde haya menos radiación o te dejan un servicio donde donde no haya nada de radiación. Es más para tu cuerpo. Entonces, estos técnicos de radioterapia llevan este dosímetro de solapa y el único sitio, él me dijo que el único, porque en radioterapia es muy difícil contaminarse de radiación, porque como son fuentes encapsuladas, entonces hay como poco riesgo de contaminación, a diferencia de medicina nuclear, o sea, en medicina nuclear sí que manipulamos fuentes no encapsuladas, eh, manipulamos viales, jeringas, entonces sí que es más. Ahí hay como una diferencia entre medicina nuclear y radioterapia, ¿vale? Entonces él me dijo que el único sitio donde podía recibir un poquito de radiación en el área de radioterapia es en braquiterapia, que es como una sección, ¿no? De que solo se encargan de hacer esa terapia de braquiterapia. Pero que aún así es una dosis muy poco significativa, que, o sea, tiene poca contaminación de la que te vayas a irradiar, ¿no? Luego, la otra siguiente pregunta que le hice fue que si todos los tratamientos son iguales o dependen de cada paciente. Y él me dijo de que cada tratamiento es personalizado al paciente, según el tipo de tumor, la localización y de cómo se encuentra el propio paciente. Porque influye mucho la edad, ¿no? Que si no es lo mismo una persona de 48 años que una persona de 66 años, ¿no? Eh, También es es muy importante saber el órgano de riesgo
donde se encuentre el tumor y los que tengan alrededor suya, porque eh, depende de donde esté localizado, pues será más grave o será más difícil, ¿no?, tratarlo. Pero bueno, para eso están los siguientes técnicos, que ahora os lo mencionaré. Y usualmente tienen su propio protocolo y el criterio es según el médico radiólogo, supongo. Perdón, he hecho una cosa que está mal. No es un médico radiólogo, es un oncólogo radioterápico o también también llamado radiooncólogo. Vale, lo llamaremos radiooncólogo, así se va a quedar. El radiooncólogo, ¿vale? Entonces va según criterio del radiooncólogo. A ver, sigamos. Entonces, yo también le hice una pregunta, así a nivel de curiosidad, es que si se hace como un escáner previo antes de empezar. Y él me dijo que sí, que se hace un escáner que es un TAC. Entonces, este TAC nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre durante una sesión de radioterapia al paciente? Entonces, él me dijo que, bueno, pues después de toda la parafernalia de ir a administración, citarse con el médico y que le dieran cita y diagnosticarle y todo eso, pues eh, llega por primera vez a esta área de radioterapia, le hacen el TAC de escáner y este TAC de escáner, lo digo TAC de escáner porque se me quedó la palabra, sí, pero es un TAC. Una vez tengamos este TAC, se envía esta imagen a radiofísica y ahí los radiofísicos serán los encargados de, él me dijo que es como que pintan los órganos de riesgo y el tumor, la localización y después pues miden el volumen, la distancia y la dosis que le debe de llegar a ese órgano. Los radiofísicos son como una parte súper esencial de este proceso porque son los encargados de, como quien dice, de poner todos los parámetros eh, para que para el órgano, ¿no? O sea, para el órgano, para el tumor. Y para que la dosis, la localización y depende, depende del tamaño del tumor, pues se, se pondrá una dosis más mayor o menor, ¿no? Entonces, una vez se tienen todos estos parámetros hechos, ¿no?, se planifican los campos, que también los hará radiofísica. Los campos, entiendo que, bueno, entendí que es como la imagen que tú ves y como el área donde vamos a trabajar, donde se va a trabajar con radioterapia. el área anatómica, ¿eh? Entonces, este proceso normalmente conlleva entre 2 o 3 días, que me lo dijo él, ¿vale? Y una vez se tiene todos estos parámetros hechos, se le vuelve a citar al paciente para comenzar el tratamiento. Bueno, pues eso, una vez se tiene este proceso hecho, ya comienza el tratamiento. Que el tratamiento o sea, depende ya de, una vez inicies esta primera sesión, luego, después de esta primera sesión, pues el oncólogo radioterápico decidirá cuántas sesiones deberás hacer. Porque ahí es cuando en la primera sesión ellos verán o sea, qué tan grande es el tumor, cómo de avanzado está y los órganos que tiene alrededor. Entonces, una vez el médico decide cuántas sesiones deberás hacer, pues pueden ser de una semana o incluso más, porque él me dijo que para cánceres de mamas, me puso el ejemplo de que,
por ejemplo, que hay cánceres de mamas que pueden tener solo 5 sesiones y otras 25 sesiones. O sea que imaginaros el nivel de diferencia, ¿no? entre estadios de cánceres o de tumores. Esto a nivel de, yo creo que de dosis, ¿vale? No, como él me dijo que no es esta dosis, no, no hace efectos en ese momento, sino que es acumulativa. Entonces, esto a la larga, cada sesión, recibes más dosis, recibes más dosis, recibes más dosis. Y eso, pues, es lo realmente importante en este tipo de tratamientos. Luego, la siguiente pregunta que le hice es que si el paciente nota algo durante el tratamiento. Y él me dijo que normalmente no sienten nada, pero que únicamente después de someterte a estas pruebas, sí que, sobre todo la piel, que es lo que más afecta, pues sí que se puede quedar un poquito roja o se le quema un poquito la piel, ¿no? Que yo creo que es como un poquito de deshidratación. Pero para eso, esto, esto es entonces la siguiente pregunta que yo le hice, que es, entonces es importante cuidar la piel durante y después del tratamiento. Y obviamente que sí, porque es lo que he dicho antes, que se recibe mucha dosis acumulativa y va teniendo efecto como a lo largo de los días y semanas. Es un efecto tardío, ¿no? No es inmediato. Entonces, por eso cuando se trata con estos pacientes, se indica que sigan poniéndose la crema especial que le haya pautado anteriormente el oncólogo o el médico. Yo creo que lo voy a llamar médico para no liarme, porque a ver si me va a escuchar alguien, ¿eh? Y va a decir, este tío no tiene puta idea. Pero chicos, estoy aprendiendo, no pasa nada. Es lo que hay, ¿eh? Vale, sigamos. Pues la siguiente pregunta que yo le hice es de que si las pruebas de radioterapia pueden afectar a la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Y me dijo que sí, efectivamente me dijo que sí. Que él en mujeres ha tenido casos de embarazos que él los ha tratado, pero que no ha tenido ni efectos adversos ni el feto, ni el bebé, ni cuando, o sea, ni el niño cuando ha nacido, ¿vale? Y que sí que esto normalmente está contraindicado, como en muchas de las pruebas que conocemos de radiodiagnóstico. Pero bueno, que son casos excepcionales, ¿no? Y los hombres, o sea, perdón, las propias mujeres también corren el riesgo de luego no poder quedarse embarazada por el hecho de que se han sometido a estos tratamientos. Y así a modo comparación, eh, es más agresiva la quimioterapia que la radioterapia, ¿vale? O sea, es más, o sea, si alguien, evidentemente, porque todos sabemos que la quimio es mucho más fuerte, ¿no? Eh, Tendrás menos posibilidades de si te realizas quimio a que si haces una prueba de radioterapia. Bueno, y en hombres con cáncer de próstata, que es lo que él me dijo que tienen muchos pacientes bueno, con esa patología, ¿no? De cáncer de próstata, que también, pues, disminuye bastante la posibilidad de ser padre por haberse tratado en estas pruebas de radioterapia. La edad y media de pacientes que reciben en un turno, pues yo creo que es lo normal, ¿no? 15-30. Bueno, 15-30. Yo creo que en un turno de mañana no creo que se lleguen a 15-30, pero quizás a 15 sí, ¿no? Porque sé que estos tratamientos o estas pruebas duran entre 10 y 15 minutos. Como son sesiones, pues en estos 10-15 minutos, pues hace tu sesión y recibes tu dosis y ya está.
Al día siguiente, si tienes que volver, harás lo mismo, pero es un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Y la edad media, pues, de pacientes, entiendo que al ser pacientes mayores, oncológicos, pues son bastante mayores, ¿no? Entonces, yo creo que de 60, 70 años, incluso más, pues, o incluso 50, entre 50 y 70, vamos a dejarlo por ahí, en ese abanico de edades. Pues esa es la edad de los pacientes que se reciben en radioterapia. Luego, a ver, que lo tengo aquí. Vale. Le pregunté también que con qué equipos trabaja habitualmente. O sea, con qué equipos, como me refiero, por ejemplo, yo aquí atrás tengo el TAC, ¿no? Entonces, en medicina nuclear sabemos que os pondré unas imágenes ahora que las estaréis viendo ahora. En medicina nuclear existe la gamma cámara, también está el BECTAC y el SPEC, ¿no? Que son parecidos, ¿no? Que tienen los detectores así, o sea, así paralelamente, y la camilla en medio y el donut atrás. Eh, entonces, en radioterapia, él me dijo que él trabaja con un equipo que se llama Electa. Lo he buscado y vosotros lo estaréis viendo en pantalla, ¿no? O sea, se parecen bastante. Lo que pasa que, a mi parecer, no es como un donut en el que te introducen, ¿no? Es como que eso está empotrado en la pared, tiene detectores arriba y a los lados. Bueno, detectores, cuidado. Uno debe ser el tubo de rayos, eso evidentemente. Pero bueno, que no. O sea, tiene diferentes detectores en otra posición, ¿no? A diferencia, yo que sé, de gamma cámara. Gamma cámara tienen así como paralelamente, como lo he dicho, y eso va girando. Y está la camilla en la que tú pasas para adentro. Pues en los equipos de radioterapia no funciona de la misma manera. No te introducen en un donut que en que es que el gantry. Eh, entonces, son muy diferentes, la verdad que sí que son diferentes. Y por lo que veo en estas imágenes, el espacio también es muy diferente a Gamma Cámara. Porque en Gamma Cámara, yo en los pocos sitios que he estado, pues he visto que son espacios reducidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso influye mucho, depende del hospital también. Así que podemos decir de que se trabaja con equipos distintos, obviamente, ¿no? Porque no se utiliza la misma técnica en una y otra. Y pues la verdad es que es un equipo interesante. Que os podría decir, me gustaría saber, saber más de cómo funciona, pero yo aquí en esta pregunta no caí. Mi culpa, my bad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un equipo muy chulo y he leído que se llaman aceleradores lineales. Bueno, cositas, ¿no? De ingeniería. Vale, sigamos. A ver. Em, bueno, la pregunta que he hecho, bueno, esta pregunta de que si existe un riesgo de contaminación al trabajar con radiofármacos, que es la que he explicado al principio, y es que no. A diferencia de medicina nuclear, en radioterapia se utilizan fuentes encapsuladas y por lo tanto no hay riesgo de contaminación. ¿Vale? Y luego ya, pues acabamos un poquito ya con la parte técnica y de equipos y ya le pregunté cosas de experiencia profesional y le pregunté que si había tenido alguna anécdota que recuerde así bueno o malo. Y él me dijo que solo tenía como anécdotas buenos, ¿vale? Que principalmente los pacientes se quedan súper agradecidos con él, porque pensar que estos pacientes son paliativos, saben que están yendo porque se tiene que tratar
es por sanar o por curar o intentarlo, ¿no? Una patología que le ha salido. Entonces, que él está súper agradecido porque los primeros días ellos llegan súper nerviosos y luego cuando se siguen haciendo las sesiones, pues acaban agradeciéndote, ¿no? Por lo que se hace por lo que se hace por ellos. Y obviamente, pues te traen detalles, que eso es muy bonito, que te traen comida, chuches, chocolates, lo típico, ¿no? Y eso, quieras o no, pues en el ámbito sanitario, cualquier profesional sanitario pues lo agradece mucho. Obviamente, también hay pacientes que no se portan bien, que te tratan mal o te hablan mal, ¿no? Como en todos los sitios. Pero sobre todo que en esta profesión se necesita tener mucha, mucha empatía. Porque como son pacientes paliativos, como he dicho antes, eh, que saben que tienen riesgo de morirse y pues están yendo a estos tratamientos para luchar contra ello y tratar de aliviar el dolor que ellos tienen. Entonces yo creo que, porque él me envió un audio, y yo creo que este audio os lo voy a poner, porque para mí esto fue el mejor. Y yo creo que es mejor que lo escuchéis a él, ya que lo sentiréis más, ¿no? Mira, voy a poner esto aquí. Uy, uy, va, cuidado el ruido, ¿eh? A ver. Y así como una única cosa mala, mala que te impacta es ver cómo hay pacientes que por el desconocimiento, por miedo, no vienen a tratarse, en plan se notan algún bulto y cuando ya es demasiado tarde, que los ves y ves bultos gigantes, que eso ya es de podrido, en plan bueno, es que no hay palabras. Que llegan y le preguntas que por qué no han venido antes y te dicen pues que tenía miedo, te desconocía, tal, y ya es demasiado tarde. Y también pues muchas veces que vemos que hay pacientes que faltan al tratamiento y faltan y dices, esto qué raro, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Y cuando llama, que te lo coja tu familia y te diga, pues no, mira, tal, es que falleció ayer. Pues te queda un poco eso, pero bueno, son cosas del día a día y bueno, tú solo puedes pensar en que le has dado lo mejor de ti y le has intentado alargar la vida. Bueno. Uy, perdonad. Bueno, lo habéis escuchado, ¿verdad? Es eso, a lo que quería llegar. Es lo que conlleva trabajar o tratar con pacientes que son paliativos, ¿no? Entonces, es ahí en estos momentos, cuando tú dices, hay que apreciar la vida, ¿no? Hay que hacerlo, porque es que si no, y sobre todo, si algún día notas algún bulto o notas algo raro, pues hay que acudir al médico. Yo sé que hay un montón de gente que prefiere quedarse en casa, ¿no? Cuidarse el solo. Pero no se puede evitar el, el que una patología esté dentro de ti, pues esté haciendo cosas que no son buenas. Es por ello que, como una canción que yo me conozco, ¿eh? Esto lo voy a decir, mientras uno esté vivo, debe amar lo que más pueda, a tope, sin miedo, hay que hacerlo todo. Ya está, ya paramos un poquito del momento sentimental, ¿eh? Y bueno, luego la siguiente pregunta que yo le hice, así bueno, experiencia profesional, pues le pregunté, que esta es la más picante, que cuál es el salario, ¿no? El salario de trabajar en técnico de radioterapia. Y él me comentó que depende mucho la comunidad autónoma en la que trabajes.
que en este trabajo, al igual que en medicina nuclear, es como un horario de oficina, para que me entienda. De lunes a viernes, sin festivos y sin fines de semana. Y tienes un turno de mañana, a ver qué puedes doblar. Pero depende, o sea, yo sé que en medicina nuclear, si tú estás en una zona de contaminación muy alta, no puedes estar todo el día trabajando ahí, porque si no, te pasas. Te pasas de dosis. Pero en radioterapia, pues igual sí que puedes hacer doblajes, ¿no? Porque como no hay tanto riesgo de contaminación o prácticamente nulo, pues eso, ¿vale? Son 7 horas por la mañana, 7 horas por la tarde normalmente, como cualquier trabajo. Y, y eso, vale, entonces aquí viene el dato interesante. Él actualmente, donde se encuentra trabajando, pues en Madrid, cobra 1.600, 1.560, entre 1.560 y 1.600. Y esto con un... Me lo puso muy específico, ¿eh? Me dijo, esto con un IRPF al 15 es lo más, que es lo más normal, pues es lo que cobras, ¿no? Luego me dijo que en Castellón sí que se cobra un poquito más, que se cobraba 1.800. Después en Andalucía, que puede ser entre 1.400 y 1.500. Esto es con el mismo IRPF, ¿eh? IRPF. No me saldrá la palabra, pero yo os lo digo. IRPF. Y también tenemos en Zaragoza que son entre 1.400 y 1.500 euros. Que yo creo que es es lo normal, ¿no? O sea que después puedes hacer horas extras y todo eso, sí. Pero oye, ya está bastante bien de salario base. Y también pues, eso sí, ya si tú te quieres regular el porcentaje de tu IRPF, pues subirá o bajará más el sueldo. Pero ahora, después, Hacienda te va a tocar la puerta. Todos lo sabemos. Bueno, y pues por último, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a trabajar de radioterapia o está interesado en este mundo y a estudiarlo? Él me dijo que se animen, que se animen sobre todo a trabajar, todo el que quiera trabajar en este mundo, porque se aprende muchísimo y que si uno tiene que salir de la ciudad de donde él vive o de la zona de confort para trabajar, que no se lo piense, porque es una profesión muy bonita, ¿no? Tratar con pacientes, tratar con personas, ¿no? Porque yo creo que la sanidad en general es muy vocacional, entonces trabajar con personas, al principio cuando tú no tienes experiencia, pues es un poquito así como verde, ¿no? Que estás verde. Pero cuando ya tienes experiencia, carrileas bastante, pues se te hace sobre la marcha, ya se convierte como en una parte tuya, ¿no? Y que al final de todo, después del trabajo, pues se agradece muchísimo. Porque ahí es cuando realmente se aprecia lo que es la vida. Y ya está, chicos. Ya hemos acabado con el bloque de las preguntas. Voy a sacar mi propia conclusión, ¿no? Eh, de esto que hemos hecho, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser que radioterapia sea más segura para el paciente y para el técnico a nivel de radiación, ¿no? De contaminación, porque es lo que he dicho antes. En radioterapia se le administra esto al paciente y él se lleva la dosis a casa, pero no es como que es como en medicina nuclear, que si por ejemplo te administran yodo 131, pues tendrás que seguir unas pautas que te diga el médico, porque emitirás radiación y o sea, puede perjudicar a tu entorno, ¿no? O, bueno, a tu entorno, ¿no? Y tienes que tener unas pautas en casa hasta que este radiofármaco decaiga. Y en radioterapia, pues no ocurre esto, sino que llevas la dosis a casa y ya está. Eso sigue ahí y se va acumulando, acumulando, acumulando y pues va trabajando, va haciendo su trabajo. Y
por otro lado, pues esto es a nivel de contaminación, ¿no? De seguridad. Luego, dosímetros, el tema de dosímetros sí que es, aquí sí que hay mucha diferencia porque solo hay un dosímetro en radioterapia, solo hay un dosímetro de solapa, que lo voy a buscar porque no sé cómo es. Dosímetro de solapa. Anda. Bueno, es como el Teston, ¿no? Es como los... Sí. Viene como una bolsita, puede ser. Os lo voy a poner también en la pantalla para que lo veáis. Hmm. Sí, es como una bolsita de plástico, ¿no? Por lo que veo. Que va colgado como esto. Vale. Y ahora, claro, esto... la diferencia que encontramos entre los dosímetros de medicina nuclear es que en medicina nuclear hay un montón. Hay tanto de dedos, de muñecas, de que te llevas tú en personales. Y también hay detectores de los geyser, que no me acuerdo los nombres, pero o sea, hay bastantes, ¿no? Hay muchos a diferencia de radioterapia. Esto también es como una diferencia súper destacable, ¿vale? Y por otro lado, creo que, a ver, dosímetros, la seguridad del paciente y luego, pues, claro, la que todo el mundo me puede decir es que en radioterapia solo se trata, no se diagnostica, solo se trata. Y en medicina nuclear se pueden hacer las dos cosas. Se puede tratar y se puede diagnosticar. ¿Cuál es la mejora para el paciente? Pues yo creo que desde mi punto de vista también es muy influyente la edad de los pacientes, porque puede ser que en medicina nuclear varía mucho la edad o haya otra, ¿no? No sean tan mayores, que en principio sí, ¿no? Pero que, claro, es lo que he dicho antes, te llevas la radiación encima y, y hasta que no este radiofármaco no decaiga, pues tú tienes que seguir estas normas para no perjudicar a tus familiares o a tu mascota, ¿no? Y también el hacer pipí y todo eso, pues hay que tener cuidado. Así que yo creo que a nivel como de cuidado al paciente, pues es mejor radioterapia, ¿no? Pero como en este solo se trata, ¿m? Es como una balanza, no sé. Yo he dicho mi conclusión, pero es una balanza que solo los profesionales deciden, ¿no? Y al final, aquí a una u otra, pues lo que queremos y la finalidad es tratar al paciente, cuidarlo y con, pues llevarle un mejor estilo de vida, ¿no? La calidad de vida. Pues nada, chicos, yo creo que ya, sí, ya tenemos todo hecho. He hablado de todo lo que tenía por aquí, perdón. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que le pique la curiosidad y alguna cosa de que me pueda corregir, adelante, porque aquí estamos para aprender. Ya lo dije desde el primer día. Yo aquí me he venido a Free Fire. Entonces, os agradezco mucho que escuchéis las partes del podcast y que si os interesa, pues que lo compartáis, ¿no? Que a mí eso, pues, me hace una gran ilusión. Chicos y chicas, Imagen sin filtros, una vez más. Espero que os haya gustado. Eh, si todo va bien, que yo creo que sí, porque ya se tiene que hacer. El siguiente episodio, que será el cuarto, eh, será para la semana que viene, ¿vale? Y espero que os guste también el siguiente. Así que nada,
Si tenéis sugerencias de que haga nuevos de temas, pues estoy abierto a cualquier propuesta, la verdad. Así que, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado. Una vez más, nos vemos. Chao.